Bien, hermanos, le damos gracias al Señor que estamos aquí reunidos en su nombre, y parte de la adoración es escuchar la palabra del Señor, y por eso le pedimos a Dios que nos hable a cada uno de nosotros y Él sea glorificado. Acabamos de leer el texto de Primera de Juan, en el capítulo 2, y es donde vamos a predicar en esta mañana. Vemos que dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre a Jesús, el Mesías, el justo. Bien, aunque hemos leído 6 versículos, igual no llegamos a los 6 versículos porque hay mucha materia que dar aquí en el texto, pero lo que demos bien estará. Dice Juan, nos llama a la iglesia, aquellos que iban a recibir la carta le llama hijitos, y es un nombre muy familiar. La verdad que es un nombre que se dirige a Juan como un apóstol muy anciano, se dirige a la congregación y les llama hijitos, que en original es niñitos pequeños, niñitos míos. Y aquí vemos a este pastor tierno, este pastor amigable, amoroso, como llama a sus hijos, les llama niñitos míos. Aquí vemos una de las cualidades de Juan, que decían que era el apóstol del amor. Bien, aunque era el apóstol del amor y se le llamaba así, se le conocía por este nombre, veremos que Juan tampoco era un hombre que fuera todo dócil, sino mucho al contrario. Ya dijimos en la primera ocasión que hablamos de esta epístola que a Juan le gustaba mucho el decir las cosas claras. El negro es negro y el blanco es blanco. Pero aún así es un apóstol que tiene mucho amor para con los suyos. Y dice Juan: estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas nos ha dicho Juan hasta ahora? Porque es importante saber lo que Juan nos ha dicho para saber exactamente lo que quiere expresar. Él ha dicho en el capítulo 1, hemos leído que en el versículo 7 dice que si andamos en luz, Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí Juan nos ha estado hablando de cómo debemos caminar en el Señor. ¿Os acordáis que hablamos la última vez que debemos caminar en ese camino de luz, que era confesando y arrepintiendo y apartándonos de nuestros pecados? Y Juan nos había hablado del sacrificio de Cristo por 2 veces en este capítulo 1, pero ahora en el capítulo 2, en el primer versículo, nos dice: estas cosas os he escrito, estas 2 cosas de lo que ha dicho anteriormente, para que no pequéis. O sea que aunque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, Juan está diciendo que el deseo de Él y también el deseo de Dios es que sus hijos no pequen. Sabemos que tenemos la gracia de Dios con nosotros y que la sangre de Cristo nos limpia continuamente, pero el deseo de Dios es que no pequemos. Por eso dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. El para que no pequéis es un propósito de cuando Juan escribió la carta. Hasta ahora ha dicho ya 3 propósitos de por qué ha escrito la carta, la epístola a los creyentes. Uno lo vemos aquí en el capítulo 2, versículo 1, pero otro lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído y lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Ves aquí que me dice para que también? Siempre que veamos en la palabra para qué, es un propósito. Juan está diciendo: os he escrito para qué. Es el propósito de escribir la carta. Y en el versículo 3 está diciendo: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, que el autor de la epístola, Juan, y los que estaban con él, estaba escribiendo la carta a la congregación, a los judíos que se habían convertido, y les estaba diciendo que lo que él quería es que tuvieran comunión los escritores con los que habían de recibir la epístola, que hubieran comunión los unos con los otros. Y no solo eso, sino que además esa comunión fuera también con el Padre y con el Hijo.
Este era uno de los propósitos de la carta de Juan, que hubiera comunión entre el Padre y el Hijo y todos los creyentes. Y luego en el 4, versículo 4 también dice, y estas cosas os escribimos para que, otro propósito, nuestro gozo sea completo. El gozo de Dios debe ser completo, es decir, pleno. Este gozo solo lo puede dar Dios. No hay nada en la tierra, en este mundo, que nos pueda dar el gozo que Dios nos da. Los creyentes disponemos del gozo de Dios porque estamos en comunión con Dios. Los incrédulos, los que no viven con Dios, los que no están en el camino del Señor, los que no han sido regenerados, salvados, no pueden tener este gozo porque no tienen comunión con Dios. Juan está diciendo que el gozo está directamente relacionado con la comunión con el Padre y con el Hijo. De tal manera que si tenemos comunión, nuestro gozo está presente en nuestras vidas. Pero en el caso de los incrédulos, pueden tener una cierta felicidad, una cierta bienestar, una cierta buena vida. Pero sin embargo, esa felicidad no está basada en Dios, está basada en sus circunstancias, en que las cosas le van bien. Pero nosotros tenemos un gozo que viene de Dios directamente a nosotros. Y ese gozo hace que aún en las circunstancias peores podamos tener esperanza y podamos tener comunión con Dios y de esa manera tener las fuerzas que necesitamos, anímicas y de tipo espiritual. Ese gozo que viene de Dios nunca cambia, siempre está ahí con nosotros. Pero entonces decimos que los incrédulos no pueden tener esta clase de gozo porque no tienen comunión con Dios. Pero ¿y el creyente? ¿Puede haber algún creyente que no tenga el gozo de Dios? Sí, claro que lo hay. Pero hay un porqué. ¿Cuál es el porqué un creyente a veces no disfruta del gozo de Dios? No es por los problemas, por las aflicciones que pueda tener en ese momento. Es por la comunión con Dios. Decimos que Juan está relacionando la comunión con Dios con el gozo. Si un creyente no tiene gozo, es porque la comunión con Dios está fallando. ¿Y cómo se puede interrumpir la comunión con Dios? Pues ya lo sabéis, por el pecado. Si caemos en pecado y no nos arrepentimos, ese gozo no puede ser completo como Juan quiere que sea, sino que estará siempre mermado porque la comunión con Dios no es perfecta. Entonces, esta circunstancia del creyente, cuando no tiene gozo, está indicando algo. Está indicando que su vida hay algo que está interrumpiendo esa comunión con Dios. Normalmente es el pecado o no andar en la voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo mismo. Así que si tenemos evidencias de que no estamos gozando de ese gozo que Dios da, es motivo para reflexionar sobre nosotros mismos y pensar si hay algo en nosotros que está mal. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan decía, el propósito de la carta y la voluntad y el deseo de Juan era que no pecamos, que sus hijos no pequen, que los hijos de Dios no pequen, pero está diciendo también que el pecado nos aparta de esta bendición de andar en la comunión con el Señor y de esa manera poder disfrutar de esta comunión. Solamente cuando tenemos esta relación directa y personal con el Señor es cuando podemos caminar sin que nada de este mundo nos pueda llegar a afectar, aunque es verdad que todos pasamos por problemas y aflicciones y tribulaciones, enfermedades, pero sobre todo cuando Dios está con nosotros tenemos algo que nos hace superar estas cosas. Si alguno peca, todos pecamos, ¿verdad? Ya lo decimos la última vez, pero la palabra del Señor nos enseña que esto es así. No, lo dice en el Salmo 143, versículo 2, dice: no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente podrá justificarse delante de ti. Salmo 143, 2. Nadie podrá justificarse delante de Dios. En Primero de Reyes 8:46 dice: porque no hay hombre que no peque. Y en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos estamos expuestos a la caída, todos estamos expuestos a pecar,
pero Juan nos dice: no pequéis. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro esfuerzo debe ser para que no caigamos en el pecado. Si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre. Bien, vemos que Juan, cuando dice Paracleto tenemos ante el Padre, en el caso de que caigamos en pecado, Juan nos está diciendo que la relación que tenemos con Dios como Padre e Hijo no cambia. Fijaros que Juan nos dice: Paracleto tenemos ante Dios, dice ante el Padre. Esto quiere decir que aunque pequemos, Él sigue siendo nuestro Padre. Aunque caigamos en pecado, Él sigue siendo nuestro Padre celestial. Por lo tanto, esa comunión de Padre e Hijo, esa relación, no la perdemos por el pecado. Siempre seremos sus hijos, aunque caigamos 1000 veces en pecado. Si caemos en pecado, rompemos la comunión con Dios, pero nunca la relación Padre e Hijo. Por eso Juan que dice: Paracleto tenemos ante el Padre, no ante Dios. Y eso es un consuelo para nosotros, porque es verdad que somos débiles, es verdad que somos imperfectos, es verdad que somos pecadores, pero sabemos que nunca, después de haber nacido de nuevo, vamos a perder la relación de hijo y padre. Ese es un consuelo para nosotros. No significa que debamos abusar de lo que Juan ha dicho anteriormente, abusar del perdón que Cristo nos da por su intercesión y digamos, bueno, como tampoco importa tanto, porque ya la sangre de Cristo me va limpiando de todo pecado. No, lo que Juan ha dicho antes no es una licencia para pecar. Tenemos ante el Padre a Jesús, Paracleto, tenemos ante el Padre a Jesús, el Mesías, el justo. ¿Qué significa que Jesús sea el justo? Podría Juan haber usado otra palabra, en vez de justo podría haberlo llamado a Mesías la luz, o el Señor, o el Verbo, o la vida. Juan ya ha usado estas expresiones en otras ocasiones, pero aquí ya le llama al justo. A Jesús el Mesías le llama al justo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar del sacrificio de Jesús. Y cuando Juan se propone hablar del sacrificio de Jesús, a él le viene el deseo de llamarle el justo, porque es una cualidad que Jesús tiene, que era imprescindible para que su sacrificio fuera perfecto delante de Dios. El justo debía ser el que moriera por los injustos. Un injusto no podía morir por un injusto y salvarle. Tenía que ser perfectamente justo aquel que fuera nuestro Salvador. Y es por eso que le llama el justo, porque va a hablar del sacrificio de Jesús. ¿Qué es el Paracleto? Paracleto es una palabra griega que significa consolador, intercesor, abogado, de tal manera que dice la palabra que tenemos a Jesús el Mesías, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, que es nuestro ayudador, es el que se pone a nuestro lado cuando nosotros hacemos algo mal. Él se pone a nuestro lado ¿para qué? Para defendernos de lo que hemos hecho, para quitarnos la carga de lo que hemos hecho y así renovar otra vez la comunión con el Padre. Este es el Paracleto. La intercesión siempre va ligada al sacrificio. Vemos que Juan, cuando habla del Paracleto, seguidamente dice en el 2, el cual es también, hablando de Jesús, el cual es también la propiciación. Está hablando que en Cristo, en Jesús, se da las dos circunstancias. Él es el intercesor y Él es el sacrificio. Propiciación también está hablando de la expiación del pecado, está hablando del sacrificio. O sea que en otras palabras está diciendo Juan que Jesús, el Mesías, es el justo, es nuestro intercesor y es el sacrificio que nos hizo propicios para el Padre. Luego hablaremos un poco de lo que es la propiciación, pero en principio el Paracleto, la intercesión, veamos que es algo que siempre está ligado al sacrificio. Hemos leído antes en la primera lectura de la palabra el día de la expiación, como el sumo sacerdote tomaba del altar de bronce donde se había ofrecido el sacrificio, en el atrio, en el patio del tabernáculo, tomaba de allí unos carbones encendidos y los llevaba hasta el lugar santísimo
y en el incensario pues, ponía aquellos carbones y entonces añadía el incienso sobre el carbón encendido que había sido tomado del sacrificio, del holocausto, y de esa manera aquel perfume, aquel incienso subía aquel humo, aquella nube que era agradable a los ojos de Dios, que era apacible para Dios. Y está mezclando lo que es el sacrificio con la intercesión. Aquella intercesión debía hacerse con los carbones que se habían tomado del sacrificio. Y está conectando el sacrificio con la intercesión. De tal manera que no había intercesión por los pecados del pueblo si antes no había habido un sacrificio. Entonces ahí tenemos la conexión, sacrificio e intercesión. No puede haber intercesión si no hay sacrificio. El sumo sacerdote en el antiguo pacto primero ofrecía sacrificio por sus propios pecados y por el resto de los sacerdotes y luego por los pecados del pueblo. Y aquella nube que subía era símbolo de la intercesión del sacerdote por los pecados del pueblo, y no solo en el antiguo pacto, sino también en el nuevo, y ahora es también símbolo de la intercesión de Cristo por sus hijos, por su pueblo. Nosotros ahora estamos Cristo está siendo nuestra intercesión, nuestro intercesor por nuestros propios pecados. Esto es lo que estaba simbolizando aquella nube de incienso que subía desde el incensario hasta la presencia de Dios. Es importante que entendamos que el sacrificio siempre está ligado a la intercesión. No puede haber intercesión si no había sacrificio. Bien, dice Juan que el mismo Jesús, el Mesías, el justo. ¿Por qué le llama al justo? Ya hemos comentado que Juan usa este vocablo, este calificativo, por una razón, porque va a hablar del sacrificio de Jesús. Pero el justo significa que el Mesías es perfecta justicia. Él ha alcanzado la perfecta justicia de Dios. ¿Y cómo la alcanzó nuestro amado Señor? La alcanzó cumpliendo la ley. Él nació bajo la ley y él anduvo caminando en la ley de Dios. Y de esta manera sabemos que la ley prometía a todo aquel que la cumple la justicia. La justicia es el pago, es la remuneración de aquel que la cumple. Aquel que cumple la ley de Dios, automáticamente se le adjudicaba la justicia de Dios, la justicia perfecta. Claro está, el ser humano, los cristianos, los creyentes como nosotros, no podemos cumplir la ley. No somos capaces de cumplirla porque somos pecadores. Pero Cristo sí la cumplió durante toda su vida, de manera perfecta y continua. Por lo tanto, Él alcanzó a ganarse esa justicia que era por la ley. Nosotros no podemos ganarnos la justicia por la ley, por las obras, porque nadie puede justificarse delante de Dios por las obras de la ley, dice la palabra. Pero Jesús sí se la ganó. Jesús recibió la recompensa de la justicia perfecta, porque Él cumplió la ley perfectamente. Y por eso Juan le llama al justo. Él sí que es justo porque se ganó la justicia. La recompensa de cumplir la ley era la justicia y Él la ganó. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues precisamente, si nosotros somos justificados, es porque Él es el justo. Nosotros, Jesús, vuelvo a repetirlo, Jesús ganó la justicia por cumplir con la ley perfectamente. Nosotros no podemos cumplirla, pero somos justificados. ¿De qué manera? Creyendo, poniendo la fe precisamente en que Jesús conquistó la justicia cumpliendo la ley. Y si entendemos esto, si entendemos que Jesús ya hizo por nosotros, cumplió la ley por nosotros, entonces alcanzamos la justificación por la fe. Esto es lo que significa ser justo. Ser justo para nosotros no es que nosotros nos hayamos hecho cada vez más justos y más justos y más justos, no. La justicia para nosotros significa que hemos recibido la justicia de Cristo. Él nos la ha dado a nosotros, nos la ha imputado y por lo tanto somos justificados, y la Biblia nos llama justos. No por lo que hemos hecho nosotros, sino por lo que Cristo hizo y nos dio, nos repartió y nos revistió de su justicia a cada uno de nosotros para que
seamos justificados delante del Padre. Esto es lo que significa ser justo delante de Dios. No tenemos que temer ya, porque la justificación se realiza una vez para siempre. En el momento que creímos fuimos justificados, y esa justificación no se pierde. No la perderemos nunca, porque es una cosa que sucede una vez y no hay que repetirla, ni se pierde, ni se vuelve a ganar, no. La justificación es para siempre, y si hemos sido declarados justos por parte de Dios, esa justificación siempre estará a nuestro favor. Vemos que ahora Jesús, en su intercesión, cuando pecamos, resulta que no hace falta que estemos ya en el momento de la confesión para que Jesús se levante e interceda al Padre por nosotros, sino aún antes de que nosotros pequemos, antes de que nosotros confesemos nuestro pecado, ya Jesús está intercediendo para que nuestra relación con el Padre sea restaurada otra vez. No está poniendo Juan la condición de que cuando confesemos nuestro pecado, entonces Jesús empieza a interceder. No, en el momento que pecamos, en el momento que hacemos algo malo, ya nuestro intercesor está intercediendo al Padre. ¿Para qué? Para que nos lleve al punto de que confesemos y nos arrepintamos y nos apartemos del pecado. ¿Cómo hace esta intercesión Jesús? ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé porque no estoy en el cielo, pero imagino, porque Él está intercediendo desde el cielo, imagino que puedo hacerlo con palabras o puedo hacerlo incluso sin palabras. Yo no sé cómo lo estará haciendo, pero sí sé que en el capítulo 5 de Apocalipsis, creo que es el versículo 6, dice la palabra: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado. Ahí tenemos a nuestro Señor haciendo de intercesor. Está en medio del trono de Dios, en medio de los 24 ancianos, en medio de los seres vivientes, y está puesto de pie como un cordero inmolado, es decir, como un cordero sacrificado. Yo imagino que Cristo puede ser el que hable en nuestra intercesión, esté hablándole al Padre a favor nuestro, pero tal vez no hagan falta palabras, porque están viendo ahí a Jesús como inmolado, como sacrificado. Y esa visión que Juan tuvo es suficiente para que su presencia delante de Dios sea de intercesión a nuestro favor. Aunque no hubieran palabras, solo su presencia delante de Dios el Padre, mostrando las heridas que tiene cuando estuvo en el mundo, cuando fue muerto por nuestros pecados, cuando fue sacrificado, enseñando las señales que tiene en su cuerpo y en sus manos por los clavos, solo con esa visión ya está dando testimonio de esa intercesión por nosotros. Así que yo no sé si usará palabras o no para interceder, pero el caso es que lo haga o no lo haga, ahí está, perpetuamente intercediendo por sus hijos. Ahí está mostrando su persona, mostrando su cuerpo glorificado, pero con las señales de que Él murió, fue sacrificado a favor nuestro. Aquí vemos en Jesús, en este versículo, el sacrificio y la intercesión. Digamos que siempre van juntas. En Jesús estamos viendo en este versículo de Apocalipsis que Él está mostrando sus heridas e está intercediendo aún sin palabras. Porque el sacrificio que Él hizo es la base de su intercesión a nuestro favor. El sacrificio siempre va unido, la intercesión siempre va unida al sacrificio. Y Juan nos vuelve a repetir esta verdad, porque en el versículo 2 del capítulo 2 dice: el cual es también la propiciación por nuestros pecados. Nos ha dicho que es el intercesor y ahora nos dice que es la propiciación, es decir, el sacrificio. Y volvemos a descubrir esta gran verdad, esta gran realidad: el intercesor y el sacrificio, en la misma persona, en Jesús. Él lo dice aquí: Jesús el Mesías el justo, el cual es también, o sea que es el Paracleto y es también el sacrificio.
¿De qué manera? ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es? La propiciación es el sacrificio que Jesús hizo mirándolo desde un aspecto que es el de aplacar la ira de Dios. El sacrificio tiene muchas facetas, como un diamante que tiene diferentes caras. Y el sacrificio de Cristo, una de ellas es la propiciación. La propiciación significa aplacar la ira, apaciguar, reconciliar. Esta palabra, cubrir. Esta palabra que viene del hebreo, imaginamos que cuando uno peca, en el Antiguo Testamento se cubría ese pecado para apartarlo de los ojos de Dios. Era como si esto fuera el pecado, yo pusiera aquí un paño y tapara el micrófono, tapara el pecado, y de esta manera Dios ya no ve el pecado, de una forma simbólica. Este era lo que pasaba en el Antiguo Testamento con la sangre de los animales que se derramaba en sacrificio. Nunca llegaban a quitar el pecado del ser humano, del creyente, pero sí lo tapaba delante de Dios. Tapaba su persona de pecador delante de los ojos de Dios para que Dios no le imputara el pecado. De esa manera cubría el pecado de forma temporal. Pero con Cristo Él es la propiciación perfecta, Él es el sacrificio perfecto. Él no solo cubre, Él no cubre el pecado, Él lo quita. Él lo saca fuera, Él lo elimina, Él lo limpia. Ese es la verdadera propiciación, el verdadero sacrificio de Cristo. No solo tapa el pecado, lo cubre, sino que es que lo quita. Hizo perfectos para siempre a los santificados, por un solo sacrificio. Entonces la propiciación es calmar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios. Esa ira que nosotros merecíamos que fuera derramada sobre nosotros, porque la ira de Dios es debida a nuestro pecado. La justicia de Dios siempre ha existido. Cuando hablamos de propiciación tenemos que también relacionarlo con la justicia de Dios. La justicia de Dios es un atributo de Dios y siempre Dios ha sido justo en toda la eternidad y será justo toda la eternidad. Pero la ira de Dios no estaba en un principio con Dios. Fue motivada por el pecado. Antes de que hubiera pecado en el universo no existía la ira de Dios. No es un atributo que está en la naturaleza de Dios, sino que fue debida a la entrada del pecado en el universo. Primero por Satanás y sus ángeles y después por el hombre. A partir de que el pecado entró en el universo, se hizo efectiva la ira de Dios. Porque la ira de Dios es la respuesta del Dios Santo contra el pecado. Porque el pecado es en contra de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios, en el momento que entró el pecado, su ira santa y justa fue producida para ir en contra de aquello que iba en contra de él, que era el pecado. Y Jesús dice que es la propiciación, es el que se pone en medio e intercede y con su sacrificio aplaca la ira de Dios. Ahora bien, cuando hablamos de la propiciación hay una figura, una forma de pensar que es falsa. Y quiero decirlo por si alguna vez tenemos este pensamiento. La propiciación de Dios, de Jesucristo, no significa que el Mesías se ponga cada vez que pecamos delante del Padre, rogando al Padre, por favor no derrames su ira sobre él, no lo hagas, no hagas tal cosa, por favor, yo morí por ellos. Y nos presenta ahí quien presenta la propiciación como si fuera una caricatura de lo que es en verdad. Esto es una caricatura. El pensar que Cristo es el bueno, es la gracia, es la misericordia, y el Padre es un Dios justiciero, un Dios iracundo, un Dios que quiere derramar su ira, y que gracias a la intervención de Jesús como propiciación está diciendo no lo hagas, perdónalos. Esto es una caricatura. Esto no es así. Nos presentamos, a veces nos hacemos la idea de que esto fuera que el Hijo está convenciendo al Padre para que no derrame su ira, para que en el último momento Dios cambie de opinión y de esa manera no nos aplaste.
con su ira. Pero eso no es así. Porque Dios es amor. Necesito unos minutos. Perdona, porque Dios es amor. Y entonces ese amor de Dios no hace que sea cambiado, o esa ira de Dios no hace que sea aplacada porque Él quiere derramar la ira y el Hijo no. Eso no es así. La propiciación de Dios es una bendición de Dios porque Él la planeó. Primera de Juan 4:10. En esta misma epístola. Dice, en esto conocemos, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación es una iniciativa de Dios. Aquí lo vemos en este versículo que está relacionando la palabra amor con la palabra propiciación. El amor de Dios y la propiciación del Hijo. Pero dice la palabra aquí en este versículo que fue Dios mismo, el Padre, el que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea que esa caricatura de ver al Hijo ahí luchando contra el Padre para que nos perdone y no derrame su ira es falsa. Fue el mismo Padre el que tomó la iniciativa de enviar al Hijo para que fuéramos propiciados. ¿Lo entendéis, hermano? Ahí vemos el amor del Padre. Y en Juan 3:16 lo vemos igual. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Él fue, la iniciativa es del Dios Padre. Él no es un Dios que tiene que ser convencido en el último momento para que no derrame su ira sobre nosotros. Él fue el que tomó la iniciativa de enviar a su Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados. Bien, quiero dejarlo aquí porque ya he comentado al principio que había más cosas, pero las quiero dejar aquí. Si Dios nos da otra oportunidad, seguiremos haciéndolo, seguiremos hablando de esta carta preciosa. Muchas gracias y Dios nos bendiga a todos.